Hola, buenos días a todos y como siempre muchas gracias por acompañarnos en este encuentro. Soy Raquel Contador, directora de la Escuela de Hostelería y Turismo Máster D y es un placer para mí presentar Aula Mágina, un espacio dedicado a la OVE y impulsado por la denominación de origen Sierra Mágina, donde hablaremos de este oro líquido desde el punto de vista de la cocina y la salud. Para ello nos acompañan Bernardo García, de la denominación de origen Sierra Mágina, la nutricionista Luisa Solano e Ildefonso Lanzas, de Aceites Momba. No me quiero olvidar de nuestra compañera Ana Bellón, que estará con nosotros gestionando el chat y nos irá transmitiendo todas las preguntas que se irán gestionando durante la sesión de hoy. No me quiero liar más, no quiero quitarles más tiempo a los protagonistas del día de hoy, así que sin más doy paso a Bernardo García para que nos cuente cómo se ve desde la denominación de origen Sierra Mágina por un AOV de calidad. Buenos días, Bernardo. Vamos a ir viendo, a ver si, hablar un poquito de lo que sería la calidad, la figura de calidad de la denominación. Hablaremos inicialmente de un dato muy importante, que es qué se entiende por calidad, qué es lo que el consumidor entiende por algo bueno, en este caso este alimento, y para diferenciar un poco dos ámbitos, lo que sería la calidad propia del producto, esos atributos físico-químicos o la el cómo la gente le ha dado a lo largo del tiempo esa manera de trabajar al aceite de oliva o elaborarlo para que realmente sea diferente del resto. Es decir, a partir de ahí, pues todo lo que estamos viendo es que existen muchos factores que van a hacer que el aceite llegue al final de su cadena con unas características internas u otras. Y luego estaría finalmente la parte del consumidor, es decir, cómo hacemos llegar al consumidor, al que lo va a consumir, en este caso también a la cocina, cuáles son las características que debe aprovechar del producto para trabajar. Sin más, bueno, indicaros que el fruto, la calidad con que se empieza a trabajar es determinante para la calidad final. No hemos de olvidar que, bueno, que se miden una serie de parámetros químicos y físicos, pero que ya en el paso del tiempo se ha detectado que prácticamente lo que más incide en la calidad de cara al consumidor es lo que llamamos el frutado o la caracterización organoléptica del aceite. Al ser un alimento, debe de ser valorado, aparte de otras cuestiones, por lo que sería la parte sensorial de las personas, para ver que realmente se trata de un zumo, como bien indican las dos categorías principales de aceite de oliva de máxima calidad, virgen extra y virgen, que se trata de un zumo que realmente tiene que proceder del fruto que sea y en las máximas condiciones de sanidad. El resto de categorías de aceite, lampantes, refinados, olivas, mezclas, no dejan de ser aceite ya con ciertos cambios en su uso que tienen otra serie de características y que no viene al caso en el caso de la denominación. Al final, la denominación de origen es una figura de calidad con reconocimiento europeo, tal cual como puede ser también una indicación geográfica protegida, aunque la diferencia entre ambas siempre es que la denominación de origen protegida abarca la elaboración del producto con todas las fases que existen en el territorio sobre el cual está, digamos, abarcada, y la indicación geográfica abarca al menos una de las fases, tiene que estar incluida en este territorio, luego es un poco menos exigente. Igualmente tenemos otra figura de calidad de similares características, que es la especialidad tradicional garantizada, que fundamentalmente se dirime por las materias primas que se emplean en la elaboración de un determinado alimento. En definitiva, la denominación de origen lo que indica es un producto alimentario que hace referencia de un lugar o de un país con unas características geográficas, medioambientales, naturales, humanas, y que luego en cuya producción o elaboración se han realizado de una forma característica o en una zona perfectamente delimitada geográficamente.
Ese sería un poco la parte de Sierra Mágina, que abarca esta comarca en torno al Parque Natural, que le sirve también de trampolín para localización. Como tal, una denominación de origen no es una cosa que nace, sino que hay que reconocerla, que hay que instigarla, y entonces sale todo siempre a propuesta del sector o a propuesta del alimento, y ha de ser tramitada a través de todas las administraciones autonómicas, nacionales y europeas, para que sea reconocida como tal. Bueno, pues aquí vemos que en España ya tenemos varios alimentos o varios grupos de alimentos con bastantes denominaciones reconocidas, y en el caso del aceite de oliva tenemos actualmente unas 20. En cuanto a su distribución geográfica, vemos que tanto todos los vinos como los aceites que tenemos en esta pequeña presentación tienen una distribución pues, prácticamente por todo el territorio nacional, si bien está centrado básicamente también en la parte sur, que es donde fundamentalmente se cultiva. En nuestro caso, en nuestra comarca de Sierra Mágina, abarcando todo el proceso, tenemos que discernir muchas características. Primero, el olivar y el territorio donde nos encontramos, que van a influir factores como la localización alrededor de un macizo montañoso. Tenemos zonas al poniente, al levante, al norte, al sur. Tenemos una casi exclusiva variedad de aceituna, y tenemos que indicarle siempre un estado de madurez adecuado para proceder a elaborar los frutos del aceite de las mejores condiciones. Establecemos unos requisitos de elaboración en nuestro pliego de condiciones, tanto de separación, de transporte, temperaturas de trabajo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, le exigimos que, aparte de cumplir las características químicas y organolépticas de cualquier producto para ser virgen extra, somos un poquito más exigentes porque somos capaces de cumplir estas exigencias en el apartado químico y organoléptico. Finalmente, pues bueno, indicaros que los principales objetivos de una denominación de origen es que se cumpla el pliego, es decir, que el producto que lleve el sello de la denominación de origen o la indicación de esa situación cumpla con todas las características y le dé garantía al consumidor y al que lo utiliza de que se trata de un producto acorde al sitio y elaborado en el sitio donde se dice. También se intenta defender, evidentemente, el nombre de esa comarca o de esa zona para que ningún otro producto tenga competencias con este producto. Y también se suele hacer una promoción genérica de una marca genérica de ese nombre para que el producto vaya a funcionar. Igualmente tenemos otros reconocimientos de calidad que pueden ser complementarios a las denominaciones de origen, como son las normas de calidad ISO, y también producción integrada o agricultura ecológica, como dos sistemas de producción medioambientalmente más sensibles, y que nos hacen que hayamos tenido en esta comarca pues, unos reconocimientos a nivel nacional e internacional a la calidad, que normalmente sabéis que en el caso de los alimentos muchas veces se deciden por análisis organolépticos, y que nos dicen que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos un producto de alta calidad. Tenemos que seguir insistiendo en que nuestras características, nuestra denominación de origen de máquina es una de las mayores en superficie, en número de agricultores, en número de terrenos, de municipios, siga creciendo, sobre todo en lo que es calificar esos aceites, calificar cada vez mayores cantidades y poder comercializar y llevar al consumidor la garantía y la forma de que conozcan cómo es nuestro olivar. Esta es la etiqueta que nos garantiza, que nos diferencia de otras denominaciones, que es un símbolo que va unido al rojo, que es la Unión Europea, símbolo del DOP, y nuestro sello de denominación de origen Sierra Mágina, que con cualquier envase que tengamos, pues nos va a ir identificando, pues como tenéis este ejemplo, esta botella, una marca genérica que diferencie ya al consumidor simplemente con que vea este logotipo, que sepa un poco, o hay que hacerle ver que ese producto tiene detrás ya una serie de características y de controles de calidad estupendos. Incluso en nuestra denominación de origen tenemos muchísimas marcas, pero fundamentalmente lo que garantiza que de esas marcas detrás de ese producto existe una buena calidad es ese sello de la denominación de origen protegido. Nuestras actividades de promoción, evidentemente, abarcan muchos ámbitos.
asistencia, ferias, material promocional, degustaciones, de organización de jornadas, eventos, premios, la fiesta del olivar que está arraigada en la comarca. Intentamos dar formación, información y entrar un poco en todo lo que sería las redes sociales y dar, en definitiva, al consumidor, llegar al consumidor y decirle, este es nuestro aceite, esta es nuestra calidad y estas son las cosas que lo garantizan. Ahí tenemos que seguir insistiendo, seguir formando al aula de máquina, a toda la gente que nos acompañe en un momento dado o en una forma u otra. Tenemos que seguir aprovechando las fortalezas que nos da una denominación de origen como una herramienta más, ¿de acuerdo? Como un prestigio que puede ir asociado a otro tipo de alimentos, otro tipo de productos, pero sobre todo lo que tenemos que decirle al consumidor es que la DOP garantiza origen, garantiza calidad, garantiza el trabajo de las gentes de zonas a veces bastante deprimidas geográficamente, pero que garantiza realmente que están llevando a casa o a su cocina un gran producto de calidad. Tenemos debilidades, evidentemente, también. Tenemos dificultades en los puntos de acceso, pero hay uno que nos preocupa mucho, que es el escaso conocimiento que a veces va teniendo el consumidor, y por eso agradecemos también que este aula de máquina siga insistiendo en que hay que conocer el producto, que hay que seguir diciéndole a la gente qué es el aceite de oliva virgen, y hay que seguir indicando a la gente que se trata de un producto bastante aceptable, muy saludable, que ahora lo veremos a continuación, y realmente tenemos que seguir insistiendo en superar nuestro déficit de mercado, que bueno, pues también tenéis aquí que a veces ser un producto reclamo, esa concentración que a veces tan escasa que puede haber en hipermercados, supermercados, o demasiado excesiva de marcas, todo esto hace que tengamos que seguir insistiendo en informar debidamente al consumidor de todo esto. Para finalizar, no quiero extenderme más, concluir un poco que finalmente lo que vemos es que hay que seguir aprovechando esta herramienta de la DOP para llegar al producto, para que el producto llegue al consumidor con toda la información necesaria. Insistir, seguimos insistiendo en nuestra denominación de origen, que la caracterización organoléctrica es fundamental para la calidad de los aceites de oliva virgen extra, es fundamental, no se puede este parámetro obviar de ninguna manera, porque al final lo que estaríamos haciendo es diciendo a la gente que un alimento que no se prueba es bueno, y eso puede dar lugar a muchas dudas. Tenemos que seguir insistiendo en la promoción y en el futuro pues intentar, aunque lo estamos consiguiendo poquito a poco, que en la cocina, en el aceite, el utilizar el zumo como tal, como lo es, que se siga haciendo de la mejor manera posible de cara al consumidor, que es el finalista y el que tiene que al final decir si llevamos o no llevamos razón. Pues nada más, os dejo con lo siguiente. Muchísimas gracias, Bernardo. Sin duda muy interesante todo lo que nos has contado y de forma muy resumida nos has trasladado todo lo que hacéis de Radeo de Sierra Mágina, y nosotros reafirmamos eso porque lleváis mucho tiempo colaborando con la Escuela de Hostelería y Turismo Máster D y formáis muchísimo en el aspecto del aceite de oliva, tenéis unos aceites excepcionales y es un placer que una denominación de origen pues se vuelque tantísimo de cara al consumidor y a trasladarle toda esta información. Vamos a dar paso ahora a Luisa Solano, es un placer tenerla con nosotros, ella es nutricionista y nos va a hablar de los aspectos saludables de la OVE. Bueno, Luisa, muy buenos días y buenos días a todos los espectadores. Vale, se ve bien todo, ¿verdad? Sí, todo correcto. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Raquel, a Sierra Mágina por extenderme esta invitación. Y quisiera, bueno, vamos a ver, aquí vaya a ver, aquí. No sé ahora por qué no avanza. Un momento. A ver. Pues esto no avanza. Disculpad que no sé qué ha ocurrido ahora. Así avanza, sí se ve. Sí, ya. Sí. Disculpen, es quizá un poco los nervios de todo esto. Bueno, quisiera comenzar diciendo que el aceite de oliva virgen extra, la razón por la cual podemos decir que es un alimento saludable y también palatable y que también guarda una directa relación con nuestro bienestar y el placer de poder disfrutar de este alimento,
uno de sus fundamentos es la composición nutricional de este alimento. Como podemos observar a continuación, pues no se ve. A ver, aquí está. La composición del aceite de oliva virgen extra, fundamentalmente, como se aprecia acá, es un alimento elevadamente energético, contiene aproximadamente un 99,9 gramos de lípidos o grasas, las cuales se distribuyen de la manera que ustedes pueden observar acá, desde ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados. Dentro de esta matriz llama la atención de este alimento su contenido de ácidos grasos monoinsaturados, los que en cierta manera, junto a otros elementos conocidos como componentes minoritarios presentes en el aceite de oliva, componen una matriz saludable para nuestro organismo. También el aceite de oliva virgen extra es vehículo de vitaminas como la A y la E. Vamos a ver. También me gustaría dejar en claro en esta conferencia de que denominar o llamar o dirigirse a este alimento como superalimento o superfood es totalmente un error, debido a que no existe en este minuto ninguna legislación que avale esta denominación. Generalmente esto es un punto de vista más bien de marketing. Hoy en día todos los alimentos que se demuestran algún beneficio para la salud, lamentablemente se estigmatiza al decir superalimento. Quisiera transmitir a nuestros auditores que por favor este tipo de denominación para este alimento y para ningún otro sea empleado, debido a que nuestra Autoridad Europea Sanitaria, la EFSA, por ejemplo, no reconoce que esto deba estar etiquetado en un alimento. Por lo tanto, es un error y una infracción incurrir en esto. Lo segundo es decir de que el aceite de oliva virgen extra es parte del pilar que compone un patrón de alimentación mediterráneo. Cuando hablamos de esto, no tan solo me refiero en dieta mediterránea a hablar de qué tipos de alimentos lo componen y cuáles no. España tiene la gran fortuna de que precisamente coinciden dos tipos de patrones alimentarios. Uno que sería toda la parte mediterránea y en la parte norte lo que sería el patrón atlántico. Y ambos patrones dietéticos presentan beneficios para nuestra salud. Y en ambos están presentes el aceite de oliva virgen extra. Siguiendo, a ver. Ahora bien, ¿por qué es saludable el aceite? Ya habíamos dicho que parte de ello es por la acción que contienen los ácidos grasos monoinsaturados, pero también los polifenoles. Aquí estas diapositivas las paso muy rápido, porque son nombres que no estamos tan asiduos a su pronunciación, como por ejemplo puede ser el hidroxitirosol, el tirosol, la vanila, entre otros. Toda esta clasificación que ustedes ven aquí son parte de lo que conocemos como componentes minoritarios del aceite de oliva y que existen alrededor de 240 componentes y quizás pueden existir más, dado que este es un campo también y un horizonte muy atractivo para la investigación de estos componentes en el alimento. La Autoridad Europea Sanitaria, la EFSA, la verdad, en relación al contenido de polifenoles de este alimento es muy claro, y esto es muy importante para todas las personas que comercializan con este alimento, de decir realmente qué es lo que podemos transmitir y qué beneficios son los que realmente la Autoridad Europea reconoce. Como ustedes observan en esta slide, fundamentalmente reconoce la acción de los polifenoles presentes en el aceite de oliva que van enfocados a una salud cardiovascular, debido a que si revisamos la reglamentación nacional, sobre todo el reglamento 432/2012, es específica esta declaración de propiedades saludables de los polifenoles contenidos en el aceite de oliva, y que procedo a leer textual. Los polifenoles del aceite de oliva contribuyen a la protección de los lípidos de la sangre frente al daño oxidativo. ¿Esto qué quiere decir? De que va a favorecer, en este caso, que el nivel de colesterol HDL, conocido como el colesterol bueno, se mantenga dentro de los rangos de normalidad, y va a evitar que el colesterol LDL,
conocido como el colesterol malo, pueda elevarse y de esta manera generar un ambiente que es dañino para nuestra salud cardiovascular. Ahora, para que podamos nosotros tener este efecto saludable sobre nuestro perfil lipídico, es importante aclarar, de acuerdo a la EFSA, que debe contener alrededor de 5 miligramos de hidroxitirosol. Esta cantidad de aceite generalmente se cumple en 20 ml, es decir, en 2 cucharadas soperas que tú consumas al día de aceite de oliva virgen extra, estarás, por supuesto, cuidando tu salud cardiovascular porque estás aportando el hidroxitirosol aproximadamente en 5 miligramos, que es una cantidad que la EFSA reconoce basado en evidencia científica que va a cuidar tu salud cardiovascular. Ahora bien, esto no es... como profesional de la salud, todas nuestras indicaciones no están basadas en opiniones, como tampoco están basadas en experiencias personales o familiares. Esta presentación y en relación a todos los beneficios que voy a exponer, muchos de ellos parten de este estudio del año 2013 sobre la dieta mediterránea. ¿Cómo podemos prevenir a través de la dieta o de la alimentación determinadas patologías, las cuales muchas de ellas en este minuto son las que lideran, por ejemplo, las tasas de mortalidad? Y me refiero fundamentalmente a las enfermedades cardiovasculares, cánceres, entre otras. En este sentido, este estudio cumple con toda la metodología y diseño de un estudio científico riguroso para poder precisamente, a base de este estudio, diseñar políticas y estrategias de intervención, ya sean para revertir toda esta situación cardiometabólica que muchas veces va en desmedro de la salud por un lado. Por el otro lado, nos ha permitido desarrollar estrategias para unir, en este caso, la gastronomía como un puente de conexión entre lo que es la nutrición y lo que es la alimentación. Porque recordemos que las personas van a comer lo que les gusta. El aceite de oliva es un alimento para aquella población, por ejemplo, extranjera, en donde por patrimonio cultural no están habituados a estos 3 caracteres sensoriales de la ove, que son el picor, el frutado y el amargo. Esto puede ser, por supuesto, un elemento de calidad, pero en este grupo de población tenemos que transmitir, por ejemplo, a través de la gastronomía, a través de las técnicas culinarias. En este sentido, los cocineros nos apoyan muchísimo de cómo poder abordar este aspecto y desde mi punto de vista como nutricionista también elaborar estrategias basadas en este estudio Predimed, estrategias que incorporan la gastronomía como una herramienta placentera y para disfrutar de este alimento, por un lado, y por otro lado, a través de la cata hedónica, que es muy distinta a la cata que está totalmente protocolizada de acuerdo al COI. A través de la cata hedónica yo puedo enseñar al consumidor a identificar estos factores saludables y de calidad del aceite de oliva, poder acostumbrar ese paladar a estos nuevos sabores, a estas nuevas sensaciones y a partir de allí comenzar esta estrategia de prevención a través de la alimentación para que las personas no puedan desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Así, por ejemplo, a grandes rasgos explico un poco cómo fue el diseño de este estudio, en donde se dividió a un grupo de población en 3 grupos importantes, en donde a un grupo se le indicó dieta mediterránea con el consumo de AOVE, un segundo grupo con frutos secos y, por supuesto, un grupo control. En el primer grupo se tenían que consumir en la semana 1 litro de aceite de oliva virgen extra distribuido durante el día, ya sea en guisos, en crudo, utilizar este alimento como la principal fuente lipídica de la alimentación. Un segundo grupo tenían y compartían la misma dieta, pero se les indicó que tenían que consumir 30 gramos de frutos secos al día, y el tercer grupo, que fue el grupo control. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Aquí está.
fundamental de esto, y es el mensaje que me gustaría transmitir, que es un estudio que está muy bien protocolizado, por lo cual los resultados son serios y que podemos tener una evidencia sostenible y que además de peso para decir que con el patrón de dieta mediterránea junto con el aceite de oliva virgen extra, y si también incluimos los frutos secos, se produjo en esta población una menor incidencia de eventos cardiovasculares. Y esto tiene un impacto profundo en lo que es la salud pública y, por supuesto, en los los presupuestos que destina un país para poder abordar la salud pública. Ustedes imagínense que nosotros en España, nuestro consumo de aceite de oliva, siendo el principal productor a nivel internacional, ¿sabéis cuál es la cantidad de aceite que consumimos? De acuerdo al estudio ANIVE, son 17 gramos al día, muy, muy bajo, considerando que somos un país en donde tenemos este tesoro que, y me uno a las palabras de mi antecesor ponente, de que es necesario establecer políticas y directrices transsectoriales en donde se une el sector de salud, el sector de producción, el sector de marketing, el área gastronómica representada por los chefs y otras entidades afines, en donde todos podamos unirnos y de manera transdisciplinar poder abordar precisamente esta situación como país. No puede ser que España tenga este consumo tan bajo. Entonces, y ustedes ya ven en esta slide todo el efecto positivo que tiene el consumo de aceite de oliva y el patrón de dieta mediterránea sobre nuestra salud. Menor enfermedades cardiovasculares, el perfil lipídico va a estar muchísimo mejor, por lo cual voy a tener un menor riesgo de infarto, por ejemplo, de fibrilación auricular, voy a tener un menor riesgo a desarrollar una diabetes mellitus, entre otros. Siguiendo en este estudio, por tanto, y si realmente pudiéramos seguirlo, ustedes pueden ver que una de las conclusiones fundamentales es que realmente la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva, y subrayo esto, virgen extra, y frutos secos, reduce un 30% la incidencia de complicaciones cardiovasculares. Y esto es relevante para nuestro bienestar como población y poder tener una población sana, alegre y contenta. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, aquí sencillamente quiero exponer un resumen de lo que ya he dicho, que los principales mecanismos de acción en este caso del aceite de oliva para prevención de enfermedades está determinado por una parte, la composición nutricional que tiene este alimento. Cada uno de estos nutrientes ejercen funciones biológicas que se traducen en efectos saludables para nosotros. ¿En qué sentido? A nivel de función endotelial va a disminuir la hipertensión arterial, va a mejorar el metabolismo lipídico y en este sentido voy a tener una menor incidencia a diabetes. Voy a tener también un efecto antioxidante que me va a permitir y antiinflamatorio que me va a permitir disminuir todos esos procesos metabólicos relacionados con una aparición de cáncer, que en el cáncer recordemos que es una proliferación de células que no tienen control y que están liberando a su entorno muchos factores que son los que van a generar todo este descalabro cuando se diagnostica esta patología. También es importante recordar que el aceite de oliva virgen extra es fundamental su consumo y su promoción, sobre todo en la población adulto mayor, dado que se ha visto una relación directa entre su consumo, dado las funciones de los nutrientes, ya sean antioxidantes o inflamatorias, que tienden a retardar determinadas enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser el Alzheimer, entre otros, las demencias también. Y ya para ir finalizando, este es un artículo del año 2018 en donde se realizó un sumario, un resumen de cuál era la evidencia científica existente para decir si el aceite de oliva virgen extra realmente tiene un impacto sobre la salud. Y en este sentido podemos ver que tenemos una evidencia científica con mucho peso que nos permite afirmar que el consumo del aceite de oliva virgen extra acompañado de un patrón de dieta mediterránea
tiene un impacto positivo sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares, prevención de enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer y demencias, la prevención y desarrollo de algunos tipos de cánceres, fundamentalmente el de mama, colon, y por supuesto la prevención de diabetes mellitus. Este es el resumen, bueno, esto está en inglés, que es igual a la diapositiva anterior, y ustedes, una de las cosas que quiero destacar aquí es que en el caso de las enfermedades relacionadas con nuestra salud mental, el consumo de aceite puede prevenir la incidencia, es decir, la notificación de casos nuevos de adultos mayores con Alzheimer en un 40%. O sea, el consumo de aceite de oliva virgen extra reduce en un 40% el riesgo de padecer Alzheimer. Las cantidades para lograr esto deben ser en sobre 20 ml al día. En otras palabras, va de 2 a 4 cucharadas al día y preferentemente en crudo. ¿Para qué? Para aprovechar fundamentalmente la parte denominada como componentes minoritarios. Y en este sentido, como conclusión, decir que la OVE es uno de los ejes centrales del patrón de consumo de dieta mediterránea, capaz de contribuir a la reducción de enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cánceres. Puede ser consumido también en todas las edades. Y aquí quiero detener, si me lo permitís, un segundo. La edad de introducción de alimentos en los niños, en la población pediátrica, debe comenzar a los 6 meses. ¿Por qué? A los 6 meses es la edad en donde ya el tubo digestivo está en condiciones y está maduro para poder asimilar aquellos nutrientes que ya van a tener otra forma de presentación, no tan solo en la leche materna. Se comienza a los 6 meses con la alimentación complementaria, en donde a los niños aquí es lo ideal para comenzar a introducir el aceite de oliva virgen extra, porque además recordemos que el aceite de oliva virgen extra también aporta dentro de su matriz de ácidos grasos el omega 3, que es fundamental también para seguir contribuyendo al desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso central de los niños. Por lo tanto, si usted comercializa, está con el aceite de oliva virgen extra trabajando, le invito a que por favor se suba a esta iniciativa y que pueda usted recomendarlo a partir de los 6 meses. Por supuesto, todo esto controlado siempre por un profesional dietista, nutricionista, que somos los encargados de prescribir la alimentación en todo el ciclo vital. La recomendación, 10 ml o una cucharada al día para que ustedes vean, cubre entre el 25 a un 30% de las medidas diarias, de las cantidades diarias, recomendadas en vitamina E. Es una vitamina importante desde un punto de vista metabólico, como ya hemos dicho, porque es uno de los elementos que va a favorecer, por ejemplo, que no se desarrollen enfermedades cardiometabólicas. En el caso también depende un poco, como bien se explicó, el contenido de estos nutrientes son siempre los mismos. Lo que cambia son las cantidades. Estas cantidades pueden estar en mayor o en menor proporción dependiendo, por un lado, del tipo de cultivo del aceite y de la variedad de la aceituna. Generalmente en un estudio que hemos realizado en los contenidos y los aceites cultivados fundamentalmente en esta, ahí me puede ayudar luego mi amigo de Sierra Mágina, si es biodinámico o un cultivo tradicional, generalmente todos los cultivos biodinámicos tienden a tener un poco más de colesterol, vitamina E, entre otros nutrientes. El aceite de oliva virgen extra debería ser siempre la primera opción como ingrediente para ejecutar las técnicas culinarias, que a continuación Ildefonso también explicará por qué usar aceite de oliva virgen extra en las técnicas culinarias. Yo como nutricionista, mi recomendación es que debería ser una de las primeras opciones. Y el aceite de oliva es un alimento vivo, por lo tanto sus atributos sensoriales como picor, amargor y frutado aportan una saludable palatabilidad a las preparaciones culinarias. Por vuestra atención, muchísimas gracias. Y si hay alguna pregunta, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Luisa. Yo creo que voy a tener que coger o ver de nuevo esta sesión que se está grabando, o cogerme y hacerme un resumen de todas las propiedades beneficiosas para la salud que nos aporta el ABOE realmente, ¿no? Entonces, no sé si ahora hay alguna pregunta. Ana, ¿te ha llegado alguna pregunta?
Sí, tenemos un par de preguntas para Luisa. Vale. Te las decimos ya. En primer lugar, ¿crees, Luisa, que el ver el aceite de oliva virgen extra como un superalimento ha incrementado sus ventas? No conozco la información de cuánto se ha vendido en esta última campaña. Creo que tenemos información suficiente y además respaldada por la Autoridad Europea Sanitaria, vuelvo a insistir, en la EFSA, para poder tener como reclamo que nuestro producto español es un producto que aporta salud. El decir superalimento, y vuelvo a insistir, cada persona es libre de usar el adjetivo que quiera para la promoción de su producto. Yo en eso no voy a dar mi opinión. Lo que yo digo, que si yo soy productora de un aceite virgen extra de calidad impresionante, reconocido internacionalmente, y sé, porque hago mi análisis bioquímico, mi panel de cata me lo evalúa también como un virgen extra, oye, promocionémoslo como un alimento que te aporta salud, va a proteger tu salud cardiovascular. Para mí eso tiene mucho más peso como consumidora a que si me dicen superalimento, es como una valla de Goyi. ¿Por qué la valla de Goyi es considerada superalimento? ¿Por qué la palta es considerada como superalimento? Yo creo que nuestro aceite de oliva es algo exótico. Lo que pasa es que a nivel nacional estamos tan acostumbrados a lo tradicional, pero si tú llevas este concepto, por ejemplo, a Japón, Japón nos compra muchísimo aceite de oliva virgen extra, fundamentalmente, ¿por qué? Porque ellos han visto la calidad y el beneficio que aporta este alimento a la salud. Entonces, desde mi punto de vista, preferiría de que como sector pudiéramos unificar los criterios de promoción y no emplear lo de superfood, porque no es un concepto, a mi juicio, que tenga un fundamento técnico para emplearlo. Y también nos preguntan, Luisa, ¿cómo ves tú el aceite de oliva virgen extra en la cosmética? Pues tendría que leer artículos. Pregúntame acerca de su efecto a nivel fisiológico sobre la piel. Sería interesante consultar a un dermatólogo, aunque efectivamente conozco algunos efectos, sobre todo por la vitamina E, que una de sus funciones biológicas es fundamentalmente la integridad de la piel, por lo tanto sí tendría un efecto. Ahora, su aplicación directa sobre la piel, por supuesto aquí está cordialmente invitado un dermatólogo para que nos pudiera explicar cómo funciona esto cuando tú lo aplicas en la piel. Y desde un punto de vista dermatológico, utilizar nutrientes específicos derivados del aceite de oliva, creo que se podría extrapolar de que efectivamente sería un producto a probar y quizás a tenerlo como prioridad por sobre otro que no lo contenga. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues gracias Luisa, gracias Ana, y ahora vamos a dar paso a nuestro último ponente, Ildefonso Lanza de Momba Aceites, que nos va a comentar cómo, ¿no?, y por qué emplear el AOVE, el aceite de oliva virgen extra, en la fritura. Muy buenos días, Ildefonso, y seguimos contigo. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos y contar con nosotros para este tipo de ponencias. Nos gusta mucho que se cuente con nosotros, ya que en cierto modo, al menos en la provincia de Jaén, hemos sido pioneros en intentar desarrollar una estrategia comercial que consiga que nuestro aceite esté en las cocinas de los restaurantes, aparte de las casas, por supuesto, demostrándole a los clientes y al final educándolos, enseñándoles, porque hay mucha leyenda urbana respecto al tema de la fritura con aceite de oliva. Ya no te digo virgen extra, ya con el aceite de oliva simplemente virgen, que sería otro aceite también bastante válido para la fritura, pero sí que es cierto que el virgen extra al final te aporta un pelín más de rendimiento por los estudios que nosotros hemos hecho después de bastantes años ya detrás de este tema. Y también por una cuestión de aporte saludable que ofrece en la fritura. Bueno, nosotros somos una empresa familiar que tenemos un olivar en Jaén, dentro de la denominación de origen de Sierra Mágina, que bajo mi punto de vista, y creo que es así, tiene uno de los estándares de calidad más altos para calificar los aceites. Y luego las circunstancias que se dan en esta denominación de origen, al ser la gran mayoría variedad picual, que es la que mayor contenido de ácido oleico tiene con respecto al resto de variedades, que al final el ácido oleico es omega 3 y un montón de componentes, entre ellos los fenoles, como ha dicho Luisa,
que esto al final ayuda, aparte de la nutrición, a tener una resistencia mayor al deterioro, al degradado, a la oxidación. Y eso te pasa cuando lo echas en una ensalada y te pasa cuando lo echas en una freidora. Nosotros lo que vimos después de varios años ya dedicándonos a la comercialización, que el sector de la hostelería en España era muy triste que dependiera del girasol para las freidoras cuando somos el mayor productor del mejor aceite que hay para ese proceso en concreto. Tenemos que darnos cuenta que hace 50 años empezaron a surgir las primeras refinadoras. O sea, hasta ese momento no había otro aceite en el mundo, o al menos en España, que no fuera aceite de oliva, de productos vegetales. O sea, era el único que existía. Es hace 50 años cuando se empieza con los procesos de refinado y ya se obtiene aceite de cualquier cosa. Ya los romanos hacían procesos de fritura, se han encontrado evidencias de que freían ya con aceite de oliva en su momento. Y claro, en cuanto empiezas a indagar y a estudiar un poco en el tema, te haces la pregunta de ¿por qué no estamos consiguiendo convencer a los restaurantes de que freír con un aceite de oliva virgen extra? Eso sí, no todos los aceites de oliva te van a rendir lo mismo unos que otros. Ahí está nuestro secretillo, en cierto modo, que bueno, pues debido a que somos cosecha propia, contamos con nuestro propio olivar y nosotros podemos hacer la recolección cuando creemos que es el momento óptimo para obtener un contenido muy alto en ácido oleico y que eso permita que el proceso de fritura se haga mejor y que rinda mucho más tiempo que lo que puede ser un girasol, que es con el que tenemos que competir a día de hoy en el sector de la hostelería. Se hicieron unos estudios con unos laboratorios que nos llevó más de un año a hacer estos estudios con catas a ciegas, con fritura de productos en diferentes tipos de aceite, el mismo producto. Y bueno, pues los resultados organolépticos, la cata de patatas fritas fue en concreto con lo que se probó, de la misma marca, congeladas, McCain todas. Se comprobó que la cata organoléptica de la persona saciada, la patata que más les gustaba era la que estaba frita en nuestro aceite. Es un aceite de oliva virgen extra, variedad picual y de sierra, que eso hace que tenga esa cantidad de ácido oleico y que luche mejor contra la oxidación que otras grasas que no tienen ni la mitad de lo que tienen nuestros aceites. Entonces, con eso creamos un plan de desarrollo y nos lanzamos a la calle a intentar convencer a los cocineros de que al menos hicieran la prueba de rendimiento. Esto ya continúa al final, ahora vamos a ir pasando y vamos a mostrar por qué freír con el aceite de oliva virgen extra, en concreto con el nuestro, porque es con el que lo hemos estudiado y porque es el que le interesa vender, lógicamente. Pues bueno, al final hemos comprobado a lo largo de estos estudios que la fritura con nuestro aceite resulta más saludable, más económica y más deliciosa. Ahora os desarrollo un poco por qué cada punto. ¿Es más saludable? Pues sí, es más saludable por una simple razón. Tiene una estabilidad química muy superior al resto de grasas que hay para usar en fritura en el mercado. Eso hace que el proceso de fritura se produzca en unas mejores condiciones, hace que se cree una copa regular pues, debido a la reacción de Maillard, que es el proceso que se produce nada más sumergir un alimento en aceite de oliva virgen extra. Se produce la caramelización de los azúcares de la capa exterior del alimento. Se produce muy rápido cuando la temperatura es la idónea para la fritura y eso hace que se cree un sellado y que al final el calor se transmita por transmisión, no por inclusión del aceite dentro del producto. Con lo cual se va a cocinar o a cocer en sus propios jugos a una temperatura no tan elevada como otros aceites que se absorbe mucho el aceite dentro del producto y al final todos los productos te da igual una croqueta de pollo que una de jamón, porque es que te saben las dos a fritanga y apenas diferencia. Sin embargo, con los aceites de oliva esto se diferencia mucho mejor en las carnes. Por supuesto, tiene una capacidad de absorbancia mucho menor por parte del producto. Podemos estar hablando de que un virgen extra, cuando lo fríes, la absorbancia del producto de aceite se puede llevar en torno al 8, el 10, 12% como mucho.
En un girasol está más que comprobado que supera el 22 y el 23%. Eso acaba en tu estómago y las digestiones son mucho más pesadas. Todos hemos tomado fritura malagueña, que por desgracia está buenísima, pero la hacen en girasol y cuando llevas 3 días comiendo fritura malagueña, el estómago te dice, hasta aquí hemos llegado. Yo en mi casa frío con virgen extra, como podéis entender. Tengo niñas y la fritura es un plato no abusamos, pero sí es habitual. Y mis niñas nunca se han quejado del estómago. Sin embargo, cuando voy de vacaciones a la playa sí que nos quejamos del estómago seguida. Estas son las principales razones por lo que es bastante más saludable y además las grasas que tú te estás metiendo, aunque hayan sufrido ya un proceso de oxidación por la alta temperatura, siempre va a ser más saludable que la de otro producto como el girasol, que tiene un contenido muy bajo en fenoles y en grasas monosaturadas, que son las que son buenas para el organismo. ¿Por qué es más deliciosa? Bueno, esto lo hemos comprobado a lo largo de estos años, que bueno, puedo decir que a día de hoy, cerca de unos 300 restaurantes en Madrid, les hemos quitado el girasol de la cocina y le hemos metido en nuestro aceite. Los hemos convencido y lo están haciendo. A lo largo de estos años, con muchos cocineros de todo tipo, desde el bar que te da el menú del día, porque ha visto que realmente no les sale más caro, porque si un girasol te dura 4 días friendo el aceite de oliva virgen extra de picual de sierra y recolectado y monturado en el momento punto, en el momento exacto de maduración de la aceituna para obtener un aceite muy estable químicamente, puede llegar a triplicar y el precio es simple. Con lo cual estás ahorrando dinero, estás dando un mejor servicio a tus clientes, una comida más saludable, y lo han visto y se han convencido y ahora están muy fidelizados con nosotros en este sentido. Tenemos, pues eso, lo que te digo, desde el típico restaurante de menú pequeñito a restaurantes con estrellas Michelin que han visto los beneficios de freír. Aparte que la fritura es más deliciosa por lo que os decía antes, absorbe menos aceite, con lo cual sabe más al producto. El dorado que se produce es un dorado con más tonos tostados que resultan más agradables a la vista, con lo cual al cliente le resulta más apetitoso, con lo cual son todos beneficios. Y es lo que hace que sea más deliciosa también. Y luego más económico, pues por lo que os decía, al final estamos hablando de que mínimo vas a duplicar el rendimiento en freidora de lo que puede ser cualquier otra grasa de la que hay en el mercado. Esto porque lo sabemos, en un principio los depósitos que nosotros producimos y dedicamos a estos aceites que van a ir a las freidoras o a uso cocina, es un virgen extra que lo vendemos también como aceite gourmet. Es un aceite de mucha calidad de aceituna madura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llevas este aceite al restaurante, le dices, mira, tienes 3 tipos de aceite, quítalos y usa solo esto, para freidora, para plancha, para hacer un sofrito. Es que todo lo que vas a hacer es enriquecer ese plato. Aparte del sabor, que lo va a mejorar, por supuesto, aparte estás metiendo grasas buenas a ese alimento. No estás metiendo mantequillas, que oye, que cuando es necesario hay que usarlas. Yo también tomo mantequilla en casa, no tengo nada en contra. Pero que si las podemos evitar en la mayor medida de lo posible, y más después de todo lo que nos ha contado Luisa, de lo saludable que es tomar aceite de oliva, pues con más motivo, ¿no? Para que quitéis todos esos aceites, dejéislos justos, porque es cierto que para determinadas cosas como una mayonesa puede resultar un poco fuerte un aceite igual, siempre hay trucos, lo puedes rebajar con girasol y te sale una mayonesa tremenda también. Pero bueno, que siempre hay que tener un poco de todo, pero te quitas el trasiego de tener tantos tipos de aceite. Y luego lo que decíamos, resulta más económico porque es que el rendimiento es muy superior. Nosotros cuando hacemos el aceite calificamos los depósitos y dependiendo se le hace un test Rancimat, que es un test que se hace en laboratorio, que se pone a una temperatura constante, que suele ser unos 100 grados, ese aceite, a ver cuántas horas necesita esa temperatura para llegar a un punto oxidativo en el que ya empieza a ser perjudicial para la salud. En nuestro caso tenemos una media de entre 100 y 120 horas en el Terrancimat a esa temperatura. Y con eso es lo que nos basamos para decir, este aceite lo vamos a destinar para cocina y para freidor.
Y eso te da una idea, un girasol más de 30 horas o 40 en el terrastimal no te aguanta. Estamos hablando que nosotros llegamos a las 100 horas sin pestañear, entonces ya te está diciendo que tiene al menos el triple de rendimiento que un aceite de girasol. Luego, ¿por qué este aceite funciona tan bien en freidora, entre otras cosas? Pues bueno, por su composición química al final. Nosotros le ponemos mucho cariño al olivo, casi que le damos un beso a cada uno cada día, es como nuestros hijos al final. Y vamos haciendo pruebas cuando ya estamos en campaña de rendimiento, de composición, y buscamos siempre aceites que lleguemos a unas 500 o 600 partes por millón de contenido fenólico, que son los antioxidantes naturales que puedes encontrar en el aceite de oliva virgen extra. Que en un porcentaje de ácido oleico, esto viene a equivaler en nuestros aceites en torno al 80%. Tú cuando oyes aceite de girasol, alto oleico, uy, ese es fenomenal para la freidora porque rinde más. Eso al final es aceite de girasol que extractan sintéticamente ácido oleico, se lo meten para que rinda un poquito más y lo venden ya casi a más de la mitad de lo que cuesta un aceite de oliva. Y llegan a lo mejor a un 40 o un 50% de ácido oleico, además sintético, de síntesis. Y nosotros, de forma natural, nuestro aceite llega a un 80%. Ahí tienes la forma de cómo las refinadoras y los intereses económicos de esas empresas, que yo entiendo que todos tenemos que comer, han creado esas leyendas urbanas de que yo llego a muchos restaurantes y me encuentro a un cocinero recién salido de una escuela de cocina y digo, no, que vamos a hacer una prueba de freidora. Ah, pero ¿se puede freír con aceite de oliva? Y claro, se te calan más los pies y dices, pero bueno, por Dios, ¿cómo seguimos con estas leyendas urbanas? Esto al final pues son intereses económicos que se han difundido durante muchos años, pues porque interesaba que la gente comprara eso, porque le interesaba a que había invertido muchos millones en montar una refinadora y una envasadora y darle salida a ese producto, lógicamente. Pero bueno, gracias a Dios, poco a poco, gente pequeña como nosotros, vamos haciendo esta labor y cada vez es más habitual que la gente lo entienda y lo comprenda. Sobre todo la gente joven de hostelería busca mucho y mira mucho que el producto sea saludable, que el cliente se vaya satisfecho, contento, tener un buen aceite en las mesas, no solo en la cocina. Y esto es de agradecer, pero todavía, por desgracia, nos queda muchísimo camino por delante en este sentido. Vamos, yo no puedo poner la mano en el fuego, pero estoy convencido que te vas a determinadas zonas de Italia y tú no ves allí un litro de girasol ni por caso, casi seguro, pero ni en la cocina ni en ningún lado, o sea, ni se nos ocurre, claro, así tienen el consumo per cápita que tienen de aceite de oliva, produciendo menos de la mitad de lo que producimos nosotros y nos superan en consumo. Y allí no les duele pagar 6 euros el litro de virgen extra, de hecho está en torno a los 5 y pico ahora mismo el litro de virgen extra aquí, y aquí ya ves ofertas por 3 euros en el supermercado, con IVA incluido, y vamos como locos a ese que, aunque sea peor, me da igual. Y en Italia pasa todo lo contrario. Es decir, que me pierdo con estas historias. Pasamos a lo siguiente. Bueno, esto es un cuadro típico que hacemos cuando intentamos convencer a un restaurante y le ofrecemos hacer una prueba. Y al final lo que le proponemos es lo siguiente. Vamos a ver, tú tienes una freidora de 25 litros, yo te traigo 25 litros. Vamos a probarlo contra el que tú estés usando, en este caso un girasol alto oleico. A los 6 días nosotros tenemos un medidor de compuestos polares que al final te da la deposición según la legislación española. Cuando un aceite de freidora llega al 25% de composición o de compuestos polares, empieza a crear toxinas y empieza a ser perjudicial para la salud y hay que retirarlo. Pues basándonos en eso, vamos al restaurante, vamos día a día, medimos la freidora y cuando llega al 25% se retira. Pues 25 litros de la freidora más otros 3 litros que ha tenido que rellenar durante los días, 27 litros ha gastado en 6 días. Metemos en nuestra freidora, le damos unas indicaciones que son necesarias porque, aunque es un aceite igual, pero cuanto mejor lo tratas, mejor te rinde, con lo cual no es necesario tenerlo siempre a una temperatura muy alta
si no tienes comandas que te vayan a entrar en breve. Hay que filtrar el aceite a diario, porque esas partículas que se quedan al final se siguen requemando y eso va en el alimento y en el deterioro del aceite. En fin, que llegó nuestro aceite a este restaurante en concreto y estuvo 14 días hasta llegar al 25% de compuestos polares. Y en 14 días hubo que rellenar los mismos litros que el otro día. Eso te indica la cantidad de aceite que se va en el alimento cuando fríes con girasol y la que se va en el alimento cuando fríes con aceite de oliva virgen extra de variedad picual. Total, que al final aquí vemos, esto es de hace meses, no son los precios actuales, pero en aquel momento eran así los precios. Tenéis ahí que el nuestro costaba 3,92 el litro, el otro 1,80, el coste semanal, pues ahí está muy claro. Al final estamos hablando de que esta persona usando nuestro aceite, aparte de los beneficios nutricionales y gastronómicos de la fritura, está teniendo un ahorro en el gasto de aceite en freidora de un 7%. Y es con lo que vamos a los restaurantes y en muchos casos queremos convencerlo. ¿Por qué no para ahora? Bueno, aquí ponemos algunas impresiones de nuestros clientes, que bueno, la mayoría coinciden en que el sabor es más auténtico al producto que estás haciendo en la fritura. La nutrición, me acuerdo en los primeros casos, que era un sitio de mucho menú del día, pues te puedo decir que fácilmente daban 120, 130 menús diarios a mediodía. Estaba muy cerca de nuestra oficina y con el que llegamos al acuerdo de hacer la primera prueba para ver si esto realmente podíamos ir para adelante con ello. Y una de las cosas que nos dijo el jefe, el dueño del restaurante, cuando terminamos la prueba, es que había tenido comentarios de clientes que le habían dicho: Jolín, macho, ¿qué hacéis ahora? Que no se me repite tanto la comida como se me repetía antes. Casualidad o no, no lo sé, pero sí que es cierto que la fritura, cuando está mal hecha o con un producto que no es el adecuado, la pesadez de estómago es muy lógica. Y desde que empezó a freír con nuestro aceite, sobre todo, imagínate la cantidad de patatas fritas que es en un restaurante de menú, que he pegado con unas patatitas fritas, carne con unas patatitas fritas, albóndigas con patatas fritas. O sea, se fríe mucha patata y acaba en tu estómago mucha fritura a diario comiendo de menú. Entonces, consecuentemente, tenemos claro que las digestiones son mucho mejor gracias a lo nutricional que tiene el aceite de oliva virgen extra, y son todos beneficios. Entonces, que todavía haya restaurantes que sigan discutiendo, te lo dicen, y que al final te das cuenta que es que les da igual el cliente que tiene, simplemente ellos quieren gastar lo menos posible, que al final tampoco es así, porque se ha demostrado que con el aceite de oliva virgen extra te gastas menos dinero al final porque rinde bastante más que los otros aceites. Ahora, claro, si a mí llega el 25% de compuesto polar en mi freidora con girasol y me da igual y lo voy a tener otros 6 días, pase lo que pase, pues lógicamente ya no te sale más barato que el mío. Pero si intentas cumplir y cuidar un poco a tu cliente, te sale más barato seguro en todos los sentidos. Y aquí os he extractado, pues bueno, el artículo de la legislación española en el que habla de estos aceites de fritura y en la que te dice, pues bueno, que el contenido en compuestos polares tiene que ser como mucho el 25%, porque sí que es cierto que a partir de ahí las toxinas que se generan en la fritura, pues muchas de ellas son cancerígenas, y si tú comieras fritura de ese tipo todos los días, pues tendría muchísimas papeletas como el que fuma, posiblemente. Y bueno, pues un poco esto es lo que nosotros hemos avanzado y hemos hecho con el aceite de oliva virgen extra en las cocinas de los restaurantes. Muchísimas gracias, Ildefonso. La verdad, o sea, ha sido muy completo todo lo que estamos viendo hoy y, como no, pues tu aportación, ¿no? Con este punto de vista de cómo podemos utilizar el AOVE en la cocina, pues también
es muy importante y yo creo que hay que concienciar, como bien has dicho, a los cocineros y al consumidor final a cocinar más, ¿no?, con el aceite de oliva virgen extra y quitar ese falso mito que traemos un poco por la tradición que tenemos a la hora de utilizar a lo mejor más en la fritura el aceite de girasol. Creo que con las acciones que estáis haciendo, pues poco a poco la gente se irá concienciando y bueno, confiemos en ello. No sé si de parte del público hay alguna pregunta, Ana. Sí, tenemos un par de preguntas para Ildefonso y después ya pasamos para Bernardo y otra para Luisa. Vale, gracias. Ildefonso, ¿cuál es la temperatura idónea para el aceite en las frituras? A ver, la temperatura que nosotros recomendamos con nuestro aceite en concreto es nunca superior a 185 grados. 185 grados en el caso de que quieras dar un último golpe de calor a la fritura para que el crujiente sea más fuerte o cualquier cosa parecida. La temperatura ideal está entre los 170 y los 180 grados. Muchos clientes me dicen, ya, pero es que yo te hago calamares y a mí me interesa que esté a 200 o 220 grados. Cosa que, por otro lado, hay que trucar las freidoras para poder llegar a esa temperatura, porque por ley está prohibido, pero bueno, existe. Y le dices, ¿pero por qué? Porque es que así meto, digo, mira, te lo voy a demostrar muy fácil. Te voy a hacer el mismo, pero tardando 15 segundos más que tú en freír. No me lo creo. Y se lo hago y lo ven y dicen, pues es verdad. O sea, tú pones la freidora a 200 grados, si la pones a 185 te va a tardar unos segundos más, pero vas a conseguir el mismo crujiente y no vas a estar destrozando el aceite que tienes en la freidora. Porque cuanto más temperatura apliques, lógicamente la degradación es mayor. Entonces, la temperatura ideal para freír cualquier cosa entre 170 y 185 grados como máximo. Te puede tardar un pelín más, unos segundos más, que eso no es nada, en cocina 10 segundos, 15, no te lleva a ningún lado y sin embargo ganas mucho en ahorro de aceite y que al final se fríe mejor. Una patata frita que tú, bueno, en los restaurantes se suelen pochar primero, que ahí recomendamos que lo pongan a unos 130, 140 grados durante unos 10 minutos y luego las sacan y las dejan reposando hasta que entra la comanda y entonces ya le meten el último golpe a 180 grados para que se coja el crujiente por fuera, porque por dentro ya está cocida con el pochado. Pero yo en casa las hago sin pochar, lógicamente. Tardo 15 minutos en hacer las patatas, ahora con un cestillo bastante grande, somos muchos en casa. Y tardo a lo mejor, pues eso, 10-15 minutos en hacerlas, pero las voy haciendo desde los 160 grados durante todo el tiempo y cuando ya veo la patata, la cojo y la plato finalmente, es que está cocida, entonces ya la subo a 185 grados para que termine de tostarse por fuera y coja ese crujiente agradable y que la patata no se quede blandengue. Y salen perfectas. O sea que moverse entre esas temperaturas es lo ideal y no necesitas más ningún producto, ni un boquerón, ni nada. Cualquier producto a 180, 185 grados se te pide de sobra y consigues el mismo crujiente. Es cuestión de dejarle unos segundos más en el proceso. Y también has hablado sobre algunos restaurantes que ya han incorporado vuestro aceite. ¿Cómo lo comercializáis? Bueno, pues a ver, nosotros tenemos la oficina de comercialización aquí en Madrid, pero servimos a toda España sin ningún problema. De hecho, trabajamos para algunos grupos de hostelería fuertes que tienen sucursales por toda la península y enviamos directamente a domicilio con la agencia de transporte, lógicamente. Nosotros lo comercializamos en bidones de 25 litros, que abarata un poco el coste porque necesitan menos gastos de envase, de cartón y demás. Y luego también tenemos garrafas de 10 litros y de 5 litros. Y lo podemos comercializar en cualquiera de esos formatos. También, por supuesto, en botellas de 1 litro, de medio litro, de la capacidad que quieran. No sé si se refiere a eso o va por otro lado la pregunta. Creo que está bien respondida. Si os parece, muchas gracias, Alfonso, y si os parece pasamos a las preguntas para Bernardo. Pues Bernardo, a nosotros nos preguntan para ti cómo se está realizando o se va a realizar las actuaciones de promociones que lleváis a cabo en esta situación post-pandemia. Bueno, en definitiva, la promoción debe de seguir.
casi en las mismas condiciones, con la única salvedad de, bueno, de ir respetando toda la normativa sanitaria de movilidad y de gestión, pero este sector, el agroalimentario, no puede pararse por esto en seres, sino adaptarse, ir adaptándose. Evidentemente, la promoción seguirá, muy fundamental también, evidentemente, en las nuevas tecnologías, en las redes sociales, en este tipo de actividades, pero al final hay que hacer lo que avala Ildefonso. El producto debe llegar al consumidor y debe llegar la formación y debe llegar toda la información necesaria para que se produzca esa, digamos, ese marketing o esa formación que tiene que dar lo que sería el Consejo Regulador, esa promoción. Al final tenemos que llegar físicamente y telemáticamente. Evidentemente, en esta situación, sobre todo en el anterior confinamiento, ha habido que adaptarse un poquito más, pero básicamente poco cambio puede haber en cuanto a lo que es el trasiego de información e información. Sí es cierto que, bueno, algunas actividades presenciales han tenido que trasladarse de fecha o incluso cambiarse por este tipo de actividades telemáticas, pero seguimos en la misma filosofía. Al final, el aceite tiene que llegar a través de las empresas o a través propia de nuestros sistemas de distribución, de comercialización, de marketing a todos los sitios. E intentar cambiar poco por este sistema, pero sí adaptándose. Y cuando antes has hablado sobre que en un futuro se diferenciarán más los aceites con envases y rellenables, ¿a qué te refieres exactamente? Porque en la hostelería ya es obligatorio disponer de esos envases, ¿verdad? Sí, yo creo que al final lo que tiene que ser es qué es lo que ve el consumidor cuando llega a la restauración o llega al restaurante o llega al lugar, qué es lo que ve, qué información tiene, y a partir de ahí esos envases rellenables lo que garantizan un poco es esa posible no sé, que no haya sufrido ninguna alteración el producto en cuanto a que haya posibles mezclas o historias. Debe de ser así, de alguna manera, que la información la tengamos igual que en una botella de cerveza o en una botella de vino, que la tenga también el aceite, evidentemente, para que sepa diferenciar qué características tiene el producto que está. Entonces, sí pensamos que por lo que sería en la restauración, en la cocina, tiene que llegar, igualmente pues tiene que llegar a la grandes superficies, a los supermercados, con la información necesaria y sobre todo insistiéndole al consumidor en que sepa diferenciar los símbolos y la información que hay en la etiqueta, tanto la nutricional por el tema varietal o por el tema de las denominaciones de calidad que cada producto tiene, como por la propia información que se indique en esa etiqueta. Vale, pues muchas gracias, Bernardo. Y para Luisa también nos han hecho otra pregunta, que ¿es mejor un aceite virgen extra sin filtrar o es mejor filtrado? Luisa, ¿puedes hablar? Sí, ya, perdón, es que mi ordenador está haciendo muchas cosas locas hoy, lo siento. A ver, desde un punto de vista nutricional, ambos tienen los mismos nutrientes. Lo que pasa que al no estar filtrado, vas a tener algunos residuos orgánicos que son precisamente lo que le dan ese aspecto al aceite. Es un aceite que yo recomiendo consumirlo. Tú lo compras en esta cosecha y un consumo rápido, porque el hecho de que tenga esos residuos, y ahí quizás nuestros amigos me pueden corroborar esto, el contener materia orgánica presente dentro de este alimento va a favorecer que la vida útil sea menor que un aceite de oliva filtrado. Eso ya como un poco los gustos y los colores. Hay gente que le gusta sin filtrar y a otro que les gusta filtrado. Ambos, desde un punto de vista nutricional, son saludables. Ahora, desde un punto de vista gastronómico o culinario, eso ya también va a depender un poco del requisito del cliente. Muchas gracias, Luisa. Oxidación, si me permitís una actualización. Según tengo entendido, la oxidación en los aceites sin filtrar es mucho más rápida y no se recomienda, una vez envasado un aceite sin filtrar, tenerlo más de 3 o 4 meses, porque la oxidación y la fermentación de esas pequeñas partículas, micropartículas orgánicas y de humedad, que al final hay también bastante humedad que se ha quedado en el aceite, hace que se oxide y que pierde. Nunca va a ser perjudicial, pero sí que va a perder ese sabor
a fresco que tiene del principio y el sabor se va a ir apagando mucho más rápido y no va a ser tan agradable como un aceite que sí que está filtrado, que va a mantener esa línea bastante más tiempo en cuanto a percepción organoléptica. Bueno, pues creo que no hay ninguna pregunta más, ¿verdad, Ana? No, ya no hay más preguntas. Vale, pues sin más, pues daros las gracias a todos por vuestra participación. Yo creo que la verdad somos un país rico en aceites y creo que ha quedado claro hoy de que en realidad, o sea, tenemos una gama tan amplia de aceites y viendo también ese punto de vista que nos ha aportado Ildefonso con la fritura, que es cuestión de acostumbrarnos a ver que hay un aceite para también cada receta, ¿no? Y cada situación, y es muy positivo tener distintos aceites y acostumbrarnos a usarlo indistintamente, ¿no? No es lo mismo usar a lo mejor una vertina para una ensalada que un picual para aderezar una carne a la brasa y que le queramos dar ese toque a lo mejor más picante, ¿no? O sea, yo creo que en eso también está la formación y ese es nuestro punto de vista también desde la escuela, que el cocinero sepa tratar los aceites y sacarle el máximo provecho, no solo desde el punto de vista nutricional, sino también organoléctico para que el consumidor y los comensales disfrutemos y tengamos buenas experiencias gastronómicas, incluyendo en esa experiencia el aceite de oliva virgen extra. Sin más, daros de nuevo las gracias. Y estamos en contacto y espero que volvamos a coincidir, pero presencialmente en otra ocasión.